Haz lo que amas, ama lo que haces. Imagina que tu juego favorito de simulación da la oportunidad de participar por un espacio en la competición real. La película inicia con una resumida historia del juego Gran Turismo, en el cual hace 25 años un diseñador de videojuegos y piloto de carreras profesionales, Katsunori Yamauchi, anhelaba que los deportes de motor fueran accesibles para todos. Por esta razón creó el simulador de carreras más realista del mundo, Gran Turismo. En la ciudad de Cardiff, año 2010, un joven de nombre Jan aprovechaba su tiempo libre y disfrutaba el simulador de carreras Gran Turismo, su juego favorito. La pasión por este hobby era tan grande que cada vez que podía mejorar sus periféricos se llenaba de felicidad. Por otra parte, su padre Steve, ex futbolista del Cardiff City, soñaba que su hijo continuara con su sueño, pero Jan tuvo el valor de rechazarlo, aclarándole que no le gustaba el fútbol. Su amor y pasión estaba en las carreras. Cuando tienes la habilidad y el carácter de decir lo que te apasiona, sin miedos a las adversidades de la vida, estás más cerca para cumplir tus sueños. La pasión te lleva a desbloquear tu máximo potencial. Cada vez que Jan tenía espacio, dedicaba el tiempo a su pasión. Simular en este juego lo sumergía completamente gracias al realismo que el mismo simulador entregaba. Más tarde, mientras cenaban, la familia habló sobre el futuro de Jan. Su padre seguía tratando de convencer a su hijo para que fuera futbolista profesional. A diferencia de su mamá, quería que continuara en el campo de los automóviles, pero Jan expresaba que quería ser corredor profesional, sin importar iniciar desde cero, como trabajar en el mantenimiento de los autos en una parada de pits. Ahora vamos para Tokio, Japón. Dani, un ejecutivo de marketing de Nissan, visitó las oficinas en Japón para una presentación frente a funcionarios de Nissan, explicando sobre el juego del simulador de carreras Gran Turismo, que era muy preciso tanto en los autos en general como en su experiencia de conducción realista a todos los jugadores, presentando la idea de brindarles a los mejores jugadores del mundo la oportunidad de competir en carreras profesionales. Enfatiza que si uno de ellos lograra convertirse en campeón, inspiraría a otros 80.000 jugadores y sería de gran impacto para la propia empresa. La propuesta fue aceptada solo con un requisito: encontrar un mecánico confiable y certificado para el entrenamiento de los jugadores con el menor riesgo posible. Intenta contactar con varios profesionales en el ámbito, pero la mayoría lo rechazaron, hasta que finalmente dio con el mecánico Jack, también conocido como corredor profesional. Actualmente Jack era mecánico de uno de los mejores equipos, el equipo Kappa, con el corredor Nicholas. Dani le explica su plan, la oportunidad para los jugadores de Gran Turismo, y luego competirían por la licencia FIA y convertirse en corredores profesionales representando al equipo Nissan en el escenario internacional. Jack se expresó dudoso, hablando sobre los jugadores tramposos y pistas de alta dificultad, volviéndose hasta peligrosas para la falta de profesionalismo que puede tener un jugador en una computadora donde no existe un botón de reinicio como en el juego. Pero Dani le asegura que existe cierto porcentaje de jugadores que tendrían la capacidad y sería bueno darles la oportunidad, pero Jack igualmente se negó a la oferta. Esa misma noche se reunieron a cenar el equipo Kappa. Conocemos a Nicholas, un joven arrogante, antipático e impulsivo, teniendo una conversación con Jack, su mecánico, quien trata de darle consejos. Pero Nicholas no le gustaba que el mecánico lo aconsejara. Este chico se creía el mejor, haciendo quedar avergonzado a Jack, diciendo que en el pasado había sido un corredor fracasado. Todo el equipo de Kappa se burla de Jack por los comentarios de Nicholas, causando un golpe lo suficientemente duro para que Jack renunciara esa misma noche. La experiencia de otros, incluso si incluye fracasos, puede ofrecer valiosas lecciones. La verdadera grandeza radica en aprender de diversas fuentes y estar dispuesto a mejorar constantemente. Jack se comunica con Dani y acepta la oferta que le presentó en la tarde de ser el mecánico para la propuesta presentada. Al día siguiente, Persol, el mejor amigo de Jan, le da la sorprendente noticia a Jan que había sido seleccionado por GT Academy, gracias a que aún tenía conectada su cuenta al simulador. Jan revisa el mensaje donde lo orientan para el siguiente paso, una carrera virtual en el juego, y las personas seleccionadas van a competir para tener la oportunidad de unirse a GT Academy y convertirse en un corredor profesional. Jan se dirige inmediatamente a los entrenamientos, donde prueba qué pasaría si adelanta al rival sin pasar por las líneas de neumáticos en la pista, y ese método fue bastante efectivo. En la mañana siguiente, día de la prueba, el padre de Jan no le dio opción, y era estudiar o trabajar, nada de videojuegos. Con
consideraba que no tendría ningún futuro en eso, por ende estaba trabajando en la estación con él. Jan, estando bajo de nota por la actitud de su padre, busca un espacio para ir a la competencia. Estando bastante sobre la hora, Jan alcanza a llegar para competir contra los mejores 19 jugadores de Europa. Al principio no ocupaba buenas posiciones, pero con el pasar de las vueltas logró quedar en el primer lugar y clasificarse como el mejor jugador de Europa a GT Academy. El padre de Jan estaba muy preocupado por el peligro que podía correr su hijo al momento de competir con autos reales, resaltando que él era un jugador en línea. Pero Jan le demostró a su padre y le expresó que el sueño de él era ser un corredor profesional. Convence a su padre y este lo deja ir. Jan llega a GT Academy, ubicado en Silverstone, Inglaterra, donde se reunieron con los otros 9 jugadores clasificados. Solo uno sería el ganador y el primer jugador en convertirse en corredor profesional. El encargado de entrenarlos sería Jack, el mecánico, donde lo imposible se podría volver una realidad. Aclara que durante una carrera, la fuerza gravitacional que experimentan sería hasta el doble que experimenta un astronauta al despegar. El juego es totalmente diferente a una carrera porque está en riesgo tu vida y la vida de los demás. El riesgo es demasiado alto, por ende, el entrenamiento debería ser lo más preciso posible. Jack les pregunta por última vez si deciden seguir, pero ninguno de ellos se retracta. El entrenamiento comienza y los participantes notan que tomar curvas, conducir y buscar espacios para adelantar era más o menos similar al simulador. Por lo mismo, la práctica no fue tan sencilla. Aparte de la práctica, también los entrevistaron para entrenar su preparación frente a la prensa, y en esto a Jan no le iba muy bien, ya que él era muy nervioso. Claramente, eso sería malo para el marketing de Nissan, lo contrario de Matti, quien demostraba confianza al momento de expresarse y exclamó que ganaría el concurso. Las pruebas continúan y se realizaron entrenamientos de concentración, teóricos, conducción, físicos y entre otros. Jack siempre estaba monitoreando cada movimiento. En ocasiones los ridiculizaba para que su mentalidad se fortaleciera. Después de varias pruebas, solo los 5 mejores van a competir en la última carrera. En una de las pruebas, Jan sería monitoreado y para su mala fortuna cometió un error al intentar adelantar a Matt. Trató de frenar, pero el auto patinó y chocó contra los neumáticos, donde afortunadamente nadie resultó herido. Jan dice que él quiso frenar, pero por cosas que no comprende, su auto derrapó, dando como resultado quedar en el último lugar. Jack piensa que Jan tenía miedo y por esto no frenó, pero Jan le responde que jamás tuvo miedo, estaba seguro de haber frenado, pero por alguna razón no funcionó y su auto terminó derrapando. Jack intenta sentir al chico como cobarde por no aceptar el error y sacar excusas, pero cuando el equipo de mecánicos probó el carro, resultó completamente cierto, el auto tenía problemas en los frenos. Jack quedó sorprendido y se dirige con Jan, haciéndole la pregunta cómo sabía del estado de los frenos. Jan le responde que tantas horas en el juego le dieron la cierta habilidad de comprender toda la mecánica. Con esta respuesta, el chico no fue expulsado y logró quedar entre los 5 mejores, listo para la carrera final. En la mañana siguiente se desarrollaría la carrera que definiría al ganador y representante de Nissan en carreras internacionales. Muchos funcionarios importantes estarían disfrutando de la carrera. El decisivo momento comienza y en la primera vuelta Jan adelanta 2 autos, quedando en el tercer lugar. Matti disfrutaba del primer lugar y Antonio del segundo, pero en la séptima vuelta Jan logra adelantar a Antonio, quedando en el segundo lugar disputando el podio con Matti. En la vuelta 8 y 9 Matti era el líder absoluto, pero en la última curva Jan logró demostrar ciertas habilidades, terminando casi al mismo tiempo con Matti. Como la distancia era muy mínima, los funcionarios de Nissan, Danny y Jack, observaron en cámara lenta. Jan era el ganador, pero Danny le pide a Jack que hablaran en privado, donde el tema de conversación era la falta de comunicación y los nervios ante las cámaras. El problema que tenía Jan, un problema que daría Jan para el marketing de Nissan y no podría ser el ganador. Pero Jack es un hombre honesto y justo y daría como rotundo ganador a Jan. Finalmente Jan es anunciado como ganador. Jan quería comunicar la maravillosa noticia a su padre, pero al llamarlo su mamá le dice que su padre estaba mirando un partido de fútbol. Un claro ejemplo del desinterés que tiene el padre de Jan por
por creer que lo que hace no es lo correcto. Jan, Dani y Jack viajan hacia Austria porque les falta un requisito para poder firmar con Nissan: tener una licencia de carreras FIA. Entonces Jan deberá enfrentarse a profesionales de verdad en la serie europea, donde tendrá que quedar como mínimo en la cuarta posición en una carrera de las 7 que va a competir. Una falencia que tenía Jan era su fuerza mental, estando completamente expuesto a insultos, menosprecios y odios por no contar con una licencia FIA. Incluso su propio equipo en los pits lo criticarán. Se llega el momento de la competencia en Austria y Jan tiene una costumbre de escuchar música clásica para calmar su mente antes de la competencia. La carrera comienza y Jack le hace un recuento de sus rivales directos: Shujin de Audi y Nicolas de Kappa, antiguo equipo de Jack. Lo que más debe tener presente Jan es tener calma y no perder la concentración, ya que en el transcurso de las carreras se viven diferentes situaciones y es posible que por falta de experiencias Jan pierda el control. La carrera sigue desarrollándose y logró llegar hasta el quinto puesto. Logra pasar a Nicolas e ir en cuarta posición, pero Nicolas lo choca por detrás, haciendo que Jan perdiera el control, acabando la carrera en el puesto 27. A pesar de la posición que terminó, Jack lo felicita porque su desempeño fue bastante bueno y le da fuerzas, aclarando que aún le quedan 6 carreras para conseguir esa licencia. Las siguientes carreras fueron Alemania y terminó en el puesto 23, Italia y terminó en el puesto 17, Turquía y terminó en el puesto 8. En España un descuido lo deja por fuera de la carrera y solo le quedaría Dubái, su última oportunidad. La carrera inicia y Nicolas vuelve con su juego sucio, chocándolo en varias ocasiones, pero la concentración de Jan logra mantener buenas posiciones. En las últimas vueltas es encerrado por 2 autos, uno de esos es Nicolas, pero gracias a las indicaciones de Jack logra salirse y continuar en su cuarta posición. Esto desencadena el orgullo de Nicolas, haciendo que acelerara al máximo sin ninguna precaución, ocasionando un gran accidente. Jan valida que su auto esté en buenas condiciones y gracias a su perseverancia y tranquilidad logra terminar en la cuarta posición y obtener su licencia. Pasan unos días y Jan continúa con la siguiente competición en Alemania, una pista bastante temida por sus fuertes vientos y constantes curvas. Jan, como de costumbre, escucha su música para relajar su mente. La carrera comienza y la familia de Jan lo verán desde casa. En la sexta vuelta Jan ocupa la segunda posición. Por ser demasiado ambicioso y llegar al primer lugar, su velocidad fue excesiva hasta que pasó por una de las curvas más terroríficas del circuito. Su vehículo queda suspendido en el aire sin posibilidades de control para Jan, terminando en un fatal accidente. Jan fue trasladado rápidamente en helicóptero al hospital más cercano. Después de que Jan vuelve a estar consciente, lo primero que pregunta es que si alguien más salió lastimado. Jack se ve con la responsabilidad de contarle que un espectador había perdido la vida, pero que eso no era culpa de él. Le explican las consecuencias que tenía la curva, los altos vientos y el exceso de velocidad hicieron despegar el carro, perdiendo completamente el control del auto. Jan, después de asimilar lo sucedido, lo único que quiere es estar solo. Unas horas más tarde se realiza una rueda de prensa y en nombre de Nissan, Dani expresó sus condolencias a la familia del fallecido. Poco después, Jack invita a Jan a ir al lugar donde tuvo el fatal accidente. Resulta que Jack también tuvo un grave accidente, dio 3 vueltas hasta que su coche quedó destruido. Por suerte no le pasó nada grave, pero es el motivo por el cual Jack dejó de correr. Jack quedó traumatizado y no tuvo la fuerza y el coraje de seguir corriendo, y le quiso contar esto porque no quiere que Jan tenga el mismo destino. El potencial de Jan es tan grande que no quiere que lo desaproveche. Le entrega las llaves del auto y le pidió que terminara el recorrido hasta la línea de meta para recuperar su confianza y tranquilidad. Después de eso, Jack, Dani y Jan se reunieron. Tenían 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que no existe ningún cargo de culpabilidad por lo ocurrido hacia Jan. Y la mala noticia es que Nicolas de Kappa tuiteó para que revocaran la licencia de Jan en una campaña contra los conductores de simulación, evitando peligros. Y más equipos se unieron a esta campaña en contra del equipo de Nissan. Por la misma razón, Nissan los quiere despedir, pero la única esperanza que tienen es ocupar el podio en
en el circuito de las 24 horas de Le Mans por un equipo formado de finalistas de la GT Academy. Esta carrera tiene un formato donde cada equipo prepara 3 corredores para competir 24 horas con el mismo coche. En pocas palabras, una carrera de relevos. Sin tener más oportunidades, Danny reúne el equipo con los jugadores con mejor puntaje en GT Academy, Matty y Antonio, quienes se reúnen lo más pronto posible con el equipo, y Jack les muestra el mejor carro de carrera del mundo con el que van a competir. A pocas horas del inicio de la carrera, con miles de espectadores, Jan se estaba preparando y queda muy sorprendido al ver que su padre fue a verlo. La carrera da su inicio y a pocos minutos muchos autos empiezan a derrapar. Por eso Jan debe tener mucha calma, acelera de forma inteligente y empieza a pasar uno por uno. En una de las siguientes curvas, un gran accidente justo delante de Jan. Esto hace que entre inmediatamente en pánico, recordando el accidente que vivió. Perdió la concentración y pasó de estar en la 5ª posición a la 10ª posición. Jack intenta comunicarse con Jan, pero es nulo su intento. Entonces piensa rápidamente cómo recuperar la concentración y deja reproduciendo su música clásica favorita. Esto lo ayuda a recuperarse y rápidamente entra de nuevo en competencia. Jack le dice bastante frustrado que le guste o no, está participando en la carrera donde puede demostrar su validación como corredor profesional, y el espíritu de Jan vuelve a la acción, superando uno a uno de sus rivales de maneras impresionantes, sin pasar por alto que cada 3 horas estaba relevando turnos con Matty y Antonio. Después de 19 horas, el equipo Nissan está en la 5ª posición. Jan manejaría las últimas 4 horas, pero un error mecánico los obliga a estar en la 9ª posición. Jan recuerda su estrategia de pasar de forma inversa al indicador que generaba el juego de Gran Turismo. Aunque el riesgo era muy alto, el equipo Nissan pasó a la 4ª posición y logró superar el récord de la vuelta más rápida del mundo. En la última vuelta, Jan estaba a pocos segundos de Nicholas, que ocupaba el 3er lugar. Recordó que como mínimo debía quedar de tercero para la validación de los jugadores de simulación como corredores profesionales, y en la última curva, con una gran hazaña, logró superar a Nicholas y de la forma más épica termina en el 3er puesto. Demostrar que lo imposible era posible fue el increíble paso que dio Jan y su equipo Nissan. Finalmente, estos chicos gamers subieron al podio en el 3er lugar. Al final de la película se mostraron imágenes reales de Jan, desde cuando estuvo en el simulador, cuando lo aceptaron en GT Academy, hasta que logró el 3er lugar en Le Mans en 2013. Jan continuó su carrera como corredor profesional y siempre escucha música clásica antes de correr.